Las extremidades superiores, más concretamente las manos, son fundamentales para desenvolverse en la vida cotidiana. Una afección grave o un trauma en esta zona del cuerpo suele ser altamente incapacitante. Las múltiples funciones que pueden realizar las manos se reflejan en una anatomía compleja, pero a la vez, esa naturaleza multifuncional las expone a todo tipo de lesiones. Más allá de los traumas, en el programa de hoy sabremos cuáles son las patologías más frecuentes en la extremidad superior y conoceremos algunas de las técnicas más innovadoras para resolverlas en el quirófano. La mano, tendinitis, los sabañones, ¿no? En invierno cuando se cortan. Cortes, quemaduras, roturas, fracturas, ¿no? El túnel metacarpiano, puede ser una, tendinitis y rizartrosis, osteoporosis. Por soportar demasiado peso, algunas veces, o por presión. Mi amigo sabe mucho. No, ni idea. ¿Qué más? Esto que pasa cuando te cruzas mucho los dedos, es que no sé cómo se llama. Como que los cartílagos de entre los huesos se ponen así como blanditos. Depende del tipo de trabajo que tengas, depende de la actividad laboral o profesional que tengáis, ¿no? En el deporte. Soy Gregorio Martínez Villén, cirujano ortopédico y traumatólogo. La mano es una de las zonas más complejas de la anatomía y sufre gran cantidad de lesiones. La mano funcionalmente empieza en el cuello. Las órdenes cerebrales se dirigen a través de 3 nervios fundamentales que se encargan de motorizar la musculatura de 20 músculos en el antebrazo y de 19 en la mano. Hay otra función muy importante que es la de sensibilidad. La mano está repleta de elementos anatómicos distintos, tendones, músculos, huesos. Estos elementos se alteran con frecuencia y producen patologías distintas, algunas muy frecuentes, como por ejemplo la artrosis de la base del pulgar o rizartrosis, la compresión del nervio mediano en el canal del carpo, síndrome del túnel carpiano, y por supuesto la patología traumática que aparece fundamentalmente en los accidentes de trabajo. Muchas de estas alteraciones patológicas exigen tratamiento quirúrgico, con la peculiaridad de que la cirugía que se practica es una cirugía delicada, muy meticulosa, y en numerosas ocasiones tenemos que recurrir a la técnica microquirúrgica para reparar nervios o arterias. A Carmen le diagnosticaron rizartrosis del pulgar, una de las lesiones más frecuentes dentro de la patología degenerativa o artrósica de la mano. Ha tenido que pasar por el quirófano no una, sino 2 veces. Durante mucho tiempo aguantó dolores muy fuertes que en principio ni siquiera había relacionado con las manos. Yo tengo artrosis heredada de abuela, de madre, etcétera. Entonces, no sé si debido a mi trabajo, por lo que sea, que soy auxiliar administrativo, pues las manos es la parte que tengo más delicada. Pero lo que a mí realmente me empezó a doler más fue el hombro, ¿de acuerdo? Me despertaba por las noches con un pinchazo muy fuerte en el hombro, pues prácticamente todas las noches. Entonces decidí venir a la consulta a ver exactamente qué era lo que me pasaba. Y parece ser que lo que me pasaba era una rizartrosis de la mano. Dolor, falta de sensibilidad y de fuerza, principalmente. O sea, se pierde mucho la fuerza, ¿no? O sea, pues por ejemplo para abrir botes, para pues sujetas una patata, por ejemplo, cuando vas a pelar la patata, pues simplemente el hecho, como es una cosa dura, pues me dolía. Esta es la deformidad típica de una rizartrosis muy avanzada, en la que el problema, el deterioro inicial ha tenido lugar en la trapecio metacarpiana
y ha progresado al resto del pulgar. Corresponde a esta imagen radiológica en la que la articulación trapecio-metacarpiana está completamente deteriorada y el pulgar absolutamente deformado. Esta es otra imagen de un paciente que ya ha sido operado, en el que podemos ver que entre el trapecio que está aquí y el primer metacarpiano hay un espacio que es o que correspondería al trapecio que ya ha sido extirpado. En este lugar hemos colocado un trocito de tendón. Este es un caso de afectación bilateral, es decir, de ambas manos, en el que podemos ver un estado muy avanzado de rizartrosis entre el trapecio, el escafoides y el primer metacarpiano, en ambas manos. ¿Cómo es la cirugía que ha mitigado el dolor de Carmen? En unos momentos nos metemos en el quirófano con el doctor Martínez Villén para conocerla. Perder temporal o permanentemente la movilidad en la mano puede suponer un cambio radical en el día a día de una persona. Aprender a aceptarlo es imprescindible para poder reponerse cuanto antes. En realidad, un proceso de pérdida de salud lo podríamos equiparar a un duelo. En este caso, sería el duelo por la pérdida de la salud, y podremos resumirlo en las 5 fases. La primera es la negación. Es el primer momento en el que nos dan la noticia de que hay que intervenir. Ahí, en muchas ocasiones, se muestra resistencia y es el momento de pedir un segundo diagnóstico que confirme que es necesaria la intervención quirúrgica. La segunda fase es la de negociación. Es un proceso psicológico interno en el que uno intenta negociar consigo mismo o con el entorno para evitar lo que va a suceder. Superada esta fase, aparece la tristeza. Momento en el cual uno contacta con los síntomas más depresivos, llora la pérdida y se alternará con la siguiente fase. Las personas educadas no muestran las manifestaciones de rabia, lo que sucede es que en muchas ocasiones se revierte contra uno mismo. Por eso es importante hacer ejercicios que nos permitan exteriorizar la rabia de una manera saludable. Un ejercicio que podemos utilizar es la escritura de una carta terapéutica para eliminar la rabia. Estas cartas deben hacerse con total espontaneidad, sin que sea un ejercicio cognitivo o pensado y elaborado, sino con total expresión de las emociones y pensamientos que uno le van surgiendo. Y por último, llegará la aceptación, el momento en el que la persona puede mirar atrás sin sentir ese dolor. No quiere decir que nos olvidemos de lo que ha sucedido o de la vida que teníamos antes o de lo que sí que podíamos hacer antes de la intervención quirúrgica, pero hemos aceptado las limitaciones que conlleva nuestra vida actual.